¿Sabías que la forma de nuestro rostro nos dice cuáles son nuestras virtudes y debilidades que poseemos? Escucha a la licenciada Adriana Cano, abogada criminalista, experta en lectura de rostro, grafología y numerología, y entérate cómo cada parte de nuestro rostro nos dice cómo es nuestro carácter, cómo somos en la intimidad, cómo es nuestra personalidad y muchas cosas más que no conocemos. Tu rostro dice, con la licenciada Adriana Cano, todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde por G Radio New York. ¿Y qué creen? Que ya tenemos a la licenciada Adriana Cano. Muy buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muy feliz aquí en esta mitad de semana. Ya mediados de mes, ¿no? Ya, qué rápido. Sí, pero de verdad, así de bolón se ha ido nuestro mes de julio, ya atravesando la segunda mitad del año, ¿eh? Sí, exacto. Ya más para allá que para acá, ¿no? Sí. Qué rápido se va, y creo que el segundo semestre se va aún más rápido. Así es, ya yo creo que también los muchachos ahí cuando están en casa, pues ya poco a poco ven que las vacaciones se van acortando porque ya se empiezan a preparar. Algunos el próximo mes, algunos otros el mes y medio y ya se van a la escuela. Ay, sí, pues qué mal, ¿no? Porque otra vez empiezan las prisas, el tráfico. Ay, no. Sí, ¿cómo le ha ido, licenciada? Pues bien, aquí preparando también otra vez, como cada miércoles, el tema para usted, para el auditorio, y pues que es una continuación de lo que vimos prácticamente la semana pasada, porque ya ve que cada semana llevamos a cabo un tema, desarrollamos un tema, pero nunca acabamos y un tema nos lleva a otro y a otro y a otro. Y finalmente todo va vinculado, ¿no? Recordemos que todos estos temas que hablamos en este programa de Tu Rostro Dice, pues están enfocados al entendimiento del ser humano y a ver el origen de sus problemas, y toca lo que es la parte familiar, tan importante, ¿no? Porque todos los seres humanos no somos nada más nosotros, sino somos el resultado de nuestra familia, de nuestro sistema del cual provenimos. Entonces, sí es bien importante tocar estos temas, porque a veces las personas tienen como mucha sed de saber más allá de lo que aparentemente es evidente, ¿no? Como sus problemas. Y mucha gente luego, a lo largo del camino de la vida, dice, bueno, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué se repiten estas situaciones una y otra y otra y otra vez? Y prácticamente se hacen estos cuestionamientos cuando es negativo, José Luis, ¿no? Porque cuando es en positivo, difícilmente, bueno, no difícilmente, pero raramente una persona dice, ay, ¿por qué tengo la buena suerte, tanta buena suerte? ¿Por qué soy como la abuela que no sé, que tiene tanta suerte en el amor? ¿O por qué seré tan afortunado? ¿Por qué tengo tales cosas buenas? Generalmente la gente tiende más a ver lo malo, ¿no? Lo negativo, a hacerse esos cuestionamientos de, pues, ¿qué es lo que traigo? ¿Por qué se repiten accidentes? ¿Por qué se repiten asesinatos? ¿Por qué se van los hombres jóvenes? ¿Por qué las mujeres quedan viudas? ¿O por qué quedan solteras? ¿O por qué hay tantos divorciados? ¿O por qué los matrimonios en la familia no son felices? ¿O por qué los hombres tienen segundas familias? O sea, tantas preguntas, ¿no? Y nos lleva a muchas conclusiones, José Luis, como lo que hablábamos la semana pasada, que no lo vamos a volver a repetir para no ser precisamente eso, ¿no? Repetitivos, pero en esta ocasión tocamos mucho esta parte de ciertos karmas, de ciertas deudas o ciertas maldiciones. Como hablábamos la otra vez de que a veces sí escuchamos, ¿no? De que las maldiciones familiares. Y es una frase muy de asustar, ¿no? Muy de, como que nos deja así pensando, el hecho de decir, ay,
una maldición familiar, pues sí es algo muy pesado. ¿O a usted qué le refiere cuando escucha una maldición familiar o pues sí, una maldición en la familia? Sí, exactamente. De hecho, pues remarcando esa parte cuando yo le dije la semana pasada acerca de los Kennedy, y dije yo, pues sí, que yo me acuerdo en su momento escuché eso de que pues era una familia maldita. Bueno, tenía una maldición la familia por la cual estaban pagando todos de una manera trágica, o sea, mucha tragedia en la familia. Y sí, el nombre de maldición pues definitivamente es algo maldito que me hayan hecho o que me hayan deseado. Exacto. Muchas veces la gente ve de afuera hacia adentro, pero no ve de adentro hacia afuera. Y esto incluye tanto en lo personal, lo individual, como en lo sistémico, o sea, como en una familia. Que muchas veces pueden decir, bueno, qué maldición pueden estar acarreando, qué tragedia, qué situación desafortunada que solo pueden estar atrayendo de afuera hacia adentro. Pero no ven que probablemente en su generación, en la de arriba, en 2 arriba, o 3, o 5, o más, pudiera haber habido algún acto de algún personaje, de algún integrante, que pudo haber desencadenado emociones, sentimientos negativos, como odio, rencor, venganza, frustración, amargura, soledad, y que pudieron haberle causado a alguien, a alguna persona. Y esta persona, por estas emociones negativas, pudo haber decretado pues que a lo mejor esa persona iba a tener que pagar por lo que le había hecho y toda su descendencia, ¿no? Y de verdad que, como hablábamos la semana pasada, las palabras tienen muchísimo peso. Tengo la experiencia de un caso que vi en una consultante que decía que, bueno, que siempre tenía como este tipo de traiciones, ¿no? Que no se explicaba, que a veces pues la defraudaban, la engañaban, le jugaban chueco, le hacían traiciones, ya sea parejas, exparejas, gente que conocía a lo largo de su camino, y que era como algo repetitivo. O sea, a lo mejor no era muy seguido, muy frecuente, pero que a lo largo de su vida había contado unas 5 o 6 experiencias de esa naturaleza. Empezamos a buscar en su árbol, en su familia, y empezamos a ver que efectivamente, y aparte, bueno, esta persona traía un tema en la espalda. Inclusive había dicho que en alguna ocasión ella había tenido un accidente de auto y que la espalda se la había roto prácticamente. Entonces, y que otro tema que había tenido también de accidente también había sido en la espalda, y siempre la espalda, y que le daba mucho temor esta situación de que algo le llegara por la espalda, inclusive hasta en restaurantes que ella no se sentaba dando la espalda a la entrada. Y empezamos a buscar y a biodescodificar y a hacer regresiones, vidas pasadas, situaciones en su árbol genealógico, y empezamos a deducir y atar cabos de que, bueno, en vidas pasadas había sido traicionada por su propio padre, hombres, y que esto había de alguna manera manchado su linaje masculino, y que también venía de deudas transgeneracionales en donde había habido otras mujeres que habían sufrido este tipo de traiciones o distintas traiciones, pero al final era el tema traición, y que ella le era muy leal a estas repeticiones. Entonces, bueno, pues ya biodescodificamos hasta que cambiamos esta percepción de la traición a confianza. Y ya cambiaron por mucho las cosas, ¿no? Digo, tuvo que hacer muchas cosas, trabajos, dinámicas, ejercicios, programaciones de programación neurolingüística, actos simbólicos, muchas cosas para reforzar el trabajo que habíamos hecho. Y entonces muchas veces sucede eso, que a veces tenemos situaciones repetitivas que nos llevan a pensar que algo o alguien
hizo en ese sistema familiar. Y también me pasó el caso de otra persona, los cuento porque bueno, son ejemplos y las personas lo pueden ver más contundente y darse una idea. Pasó otra situación con una persona que había tenido, que era una familia en la que tenían problemas para tener hijos, que había 2, 3, 4 personas, mujeres, que no podían tener hijos o que los perdían o que no se daban los embarazos o que no se embarazaban de plano y que en la parte de la sexualidad pues no había plenitud en las parejas, que por una o por otra razón esta parte sexual no era disfrutable. Empezamos a investigar, a rascar en su árbol genealógico y damos con un personaje que lo tuvimos que incluir en el árbol genealógico a través de una constelación familiar. Empezamos a ver una ex empleada del abuelo, que el abuelo la había tomado a la fuerza, la había violado. Entonces era pues como dicen, ¿no? Era una señorita, era una jovencita y se quedó tan resentida que maldijo porque era un rancho. El abuelo tenía un rancho. Imaginémonos, ¿no? El escenario, sí. Era un rancho, el abuelo era hacendado, bueno, más bien una hacienda, el hombre era muy acaudalado, tiene empleados y le gustó una de las empleadas, la toma a la fuerza, esta chica pues queda resentida, lo maldice prácticamente y de ahí se desprende una serie de infortunios, tanto en la parte sexual como en la parte de no poder tener hijos o tenerlos con muchas dificultades. Y todo esto derivado de esa violación y obviamente derivado de ese sentimiento de esta persona que quedó pues resentida, frustrada, dolida y maldijo al abuelo y a toda su descendencia, ¿no? Entonces, por eso a veces es bueno pensar qué o quién pudo haber cometido algún acto que probablemente causó eso y se derivó de ahí esa maldición, se derivó de ahí ese karma. Se puede llamar de muchas formas, porque a lo mejor hay gente que no creerá en las maldiciones, hay gente que no creerá en el karma, o sí creerán en el karma, o también puede ser considerado como deudas transgeneracionales, también. O sea, aquí simple y sencillamente por sentido común, José Luis, analizamos por sentido común que toda acción genera una reacción. Es una ley física, ¿no? De la física. Y entonces, en la parte espiritual es la ley de la correspondencia. Yo doy, o la ley del equilibrio, yo doy y tengo que recibir. Entonces, cuando hay una acción, siempre por consecuencia va a haber un resultado. Entonces, muchas veces son estas deudas. Alguien que hizo o que quedó a deber algo, que defraudó o engañó o no cumplió, en pocas palabras, y vienen las siguientes generaciones con este pago, entre comillas, pago de lo que no cumplió el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. ¿Por qué? Porque tanto, si no es en esta vida, será en otras, y si no las siguientes generaciones, pero todo se tiene que pagar. Es por ello que a veces a los consultantes y a los alumnos les digo, tengan cuidado con las palabras y con lo que prometen. Si prometen algo, cúmplanlo, porque si no, el universo lo toma como deuda, José Luis. Es como si yo le digo, oiga, nos vemos el miércoles para hacer el programa y resulta que no cumplo. Pues imagínense, ¿no? O sea, yo ya lancé una promesa al universo, le dije que yo iba a estar, que íbamos a hacer el programa. Y entonces el universo sí puede venir y decirme, bueno, ¿dónde está lo que prometiste? Tú prometiste algo y no cumpliste. Entonces se tiene que pagar por esa acción.
En este mundo de la biodescodificación, del transgeneracional, las deudas y las cuentas siempre tienen que salir claras. Siempre. Si no viene el universo, Dios, el destino, y nos dice, a ver, aquí no están claras las cuentas, faltan personas o sobran personas, o faltan acciones o sobran acciones, dame resultados, ¿no? Porque si no, viene el ajuste, ahora sí que el ajuste de cuentas, y entonces es donde se producen dramas, conflictos, bloqueos, problemas, enfermedades. Y por eso muchas veces la gente dice, ay, pero ¿cómo, no? Si yo no, o mi familia, pues no, pero no se imaginan que por ahí sí pudo haber habido alguna acción. Es muy interesante todo esto. Oiga, yo no, de verdad, una cosa es haberlo escuchado y decirlo. Cuando dice uno, bueno, lo prometiste, ahora lo cumples. Sí. Y cuando uno, o ya escucha uno esto, realmente uno ya ahora sí magnifica uno el poder de las palabras y sobre todo, como dice, de las promesas, hasta donde sí. uno ignora el hecho de no llevar a cabo, de no cumplir las consecuencias que uno origina. Qué bárbaro. Exacto. Y todo, hasta en lo mínimo. Por eso, repito, hay que tener mucho cuidado con lo que uno ofrece o promete, hasta en la casa, ¿no? En la familia, muchas veces a los hijos, ¿no? Les decimos, no, te prometo que este fin de semana sí voy a jugar contigo, o te prometo que en la noche te voy a leer el cuento, o vamos a jugar videojuegos, y luego pasan y no cumplen uno. Y bueno, y todo eso se tiene que pagar. Y las deudas a veces se pagan con dinero, a veces se pagan con amor, a veces se pagan con salud y a veces se pagan con tiempo. Entonces, por eso muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué tengo tal situación con la pareja? ¿O por qué tengo tal situación con el dinero? ¿O por qué el tiempo ya me está pasando la factura? ¿O por qué la salud está de X manera? Pues porque por ahí puede haber este tipo de situaciones, pero el primer paso es verlas. Y entonces estamos hablando de que, fíjense, yo lo que pensaba es de que si en un momento dado, qué equivocado estaba. Y yo creo que con esto me puedo identificar, o mucha gente se puede identificar con lo mismo que yo voy a decir. Que hay cosas que uno queda de ver y que uno los toma como, bueno, pues ya si no se llevó a cabo, si algo prometí y por alguna situación pues ya no se pudo cerrar el círculo de la promesa, entonces bueno, pues ya, ni modo, pues ya no se pudo, ya esto tarde o temprano alguien lo va a pagar. Es correcto, o la persona misma, pero con otras cosas. Con otras cosas. Entonces hay que ser bien conscientes en todo lo que ofrecemos, prometemos, no hacer daño a los demás, no hacer lo que no nos gustaría tener. Por la ley del boomerang, hay muchas leyes espirituales que a lo mejor en otro programa las podemos desarrollar, pero hay muchas leyes, ¿no? O sea, no desees a otros lo que no quieres para ti, así de fácil. Y suena muy fácil y es como la más básica y desgraciadamente es la que más se infringe, menos se cumple y es muy lamentable, a menos de que la persona o las personas estén en esa conciencia, que al final del día todo es conciencia. Si nosotros somos conscientes de que cualquier acción que hagamos en contra de la persona que tenemos enfrente, de las personas con las que vivimos, de las personas con las que convivimos en el trabajo, nuestros colaboradores, jefes, empleados, de las personas que a lo mejor, o la persona que nos ayuda en casa, o la persona, el vecino, el amigo, el compadre, la comadre, la naturaleza misma, que muchas veces también hacemos muchas cosas en contra de la naturaleza, la misma ciudad, el país, pues todo eso de alguna manera
se va a regresar y lo vamos a tener que pagar. Entonces, por eso hay tanto caos. Sí. Aquí, sí. El resultado de todo eso, de toda esa inconsciencia, es el caos. El caos que puede vivir una persona, el caos que puede estar en una familia, el caos que puede estar en una ciudad, en un país. Vamos de lo micro a lo macro, pero definitivamente se refleja en los sistemas, llámese del sistema que sea. Licenciada, por ejemplo, cuando una persona, ya por ejemplo, usted ya empezó a estudiarle más alguna situación que venga trayendo y que sea ese su malestar el máximo, porque yo creo que todos debemos de tener más de 2 o 3 cargas que no sabemos de dónde salieron, pero las traemos ahí en el hombro o en la espalda. Y de aquí, ¿cómo es posible? ¿Se puede resolver todo o una parte? ¿O realmente se averigua hasta lo que más a uno le preocupe o lo que a uno le pese? Bueno, hay ciertas situaciones que pesan más que otras. Uh-huh. Entonces, muchas veces la persona alza la mano y dice, quiero ayuda, busco ayuda, porque me está pasando esto y esto y esto. Hay veces que tienen como muy definido qué es lo que les está pasando. Uh-huh. Y sobre eso nos vamos. Uh-huh. Obviamente hay un trasfondo y nos vamos al origen de. Pero hay otras en las que la persona dice, pues no sé qué es. Entonces tenemos que identificar, tenemos que navegar en su sistema para ver de dónde trae, pues a lo mejor cierta desmotivación o cierto vacío o cierta apatía o cierta infelicidad. Entonces se ve el origen de los síntomas, porque aquí nos vamos por los síntomas que está presentando la persona. Entonces el motivo o el objetivo es que la persona se sienta mejor, pero si ella identifica sus síntomas, los trabajamos directo, pero si no los identifica, pues hay que empezar una búsqueda, una investigación de cuál es el origen de ello. Ajá. ¿Qué tiempo se ha de llevar para terminar algo así? Wow. Sí, o sea, no, es que, mire, el proceso de sanar la vida, la familia, el sistema de una persona, pues es un proceso de vida y no por espantar a la gente, sino más bien concientizar. No vender la pastilla ni la fórmula mágica, porque no es así. Eso no existe. Con una sesión, con una varita mágica, no va a sanar una persona. Porque es toda una vida que trae de sufrimientos, de agobios, de cargas, de deudas, de miles de cosas. Es toda una vida, años y años y años. Entonces, esos mismos años, pues también debe de ser proporcional es el trabajo, la búsqueda, la conciencia, el despertar. Y eso no se hace de una noche al día o del día a la noche. Entonces, siempre hay que estar trabajando, puliendo, concientizando, limpiando, liberando, siempre, toda la vida, con distintos procesos, herramientas, terapias, cursos, conciencia, ejercicios, dinámicas, para estar, es como un carro, o sea, podemos llevar un carro ahorita al taller o a la agencia y que nos lo dejen muy bien, pero a lo mejor en un mes no, a lo mejor en un mes ya empieza a fallarle algo y a lo mejor en 6 meses ya va a estar con problemas para encenderlo y en 2 años pues ya no va a encender y en 5 años va a ser una carcacha, ya no se va a poder mover. Entonces es lo mismo, es el mantenimiento que la persona debe de tener, porque finalmente su cuerpo, su vida es lo más sagrado y sí tiene que estarle dando mantenimiento pues constantemente en la medida y en función de que quieran mejorar. Pero así es eso, así es. Entonces, pues muy interesantes todos estos temas, José Luis. Como siempre, el tiempo quisiéramos extenderlo, ¿verdad? Sí, bastante. De verdad, cada vez que tenemos el programa,
sé que, y lo sé porque me lo dice la gente, me dice, es que hay ocasiones que la verdad nos sentamos a escuchar porque sabemos que si nos distraemos con un poquito le perdemos el hilo, porque no se debe uno de perder para nada. De hecho, le mando saludos de verdad a la audiencia que el pasado programa dice por primera vez se conectaron con nosotros, nueva audiencia, y sí, nos dijeron que de verdad dice son privilegiados, o sea, refiriéndose a la radio, dice porque yo he seguido a la licenciada Adriana, dice, y definitivamente yo la sigo. No tengo ahorita en el momento el nombre, me dice, pero yo la sigo, dice, y vaya, qué privilegiados son porque no sabía que la tenían. Le digo, pues sí, la verdad que sí, y de verdad que siempre es de los mejores días que la gente, de hecho, pues disfruta, saborea este programa. Y sé que hay un montón de preguntas, pero esas ya sé que si en un momento dado las llegan allá a contemplar, pues que se pongan en contacto directo con usted y díganos claro en qué redes la podemos encontrar. Por supuesto, Adriana Cano hace Facebook, o Adriana Cano Tu Rostro dice Facebook, o Adriana_Tu Rostro dice Instagram, o en Twitter estoy como @AdrianaCanoLect, o en TikTok estoy como Adriana 8, el número 8, Cano, Adriana 8 Cano. Y el WhatsApp, porque no todo el mundo maneja redes, es el más 52 55 28 88 05 86. Y no se les olvide que el libro Tu Rostro dice sigue ahí en Amazon para que lo compren. Sí, ¿no? Claro que sí. Sí, por favor, ahí van a aprender mucha información acerca de la lectura de rostro. De verdad, hablando de eso, la quiero de verdad de una manera felicitar por ese detalle tan bonito, y se ve enseguida la calidad de persona que es usted, porque estuve mirando las fotografías de las semanas anteriores que estuvo también ahí firmando, autografiando el libro a los seguidores que estuvieron con usted, y de verdad qué bonito gesto. Aprovecharon de tenerla ahí. Aprovechamos todo, todo, sí. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, de verdad, siempre es un orgullo, un agrado, de verdad, es un deleite escuchar este programa y sobre todo darnos ese bosquejo tan grande explicándonos todo lo que concierne a cada tema. De verdad le agradezco tanto ese tiempo y le deseo de corazón que tenga muy bonito miércoles y de aquí el resto de lo que falta de la semana y fin de semana, con ganas de volverla a escuchar para el próximo miércoles. Primeramente Dios, muchas gracias José Luis y gracias al auditorio. Nos estamos viendo pronto. Primero Dios, claro que sí. Cuídese mucho, licenciada Adriana Cano. Abrazo fuerte y que la siga pasando muy bien. Gracias, igualmente. Todos los miércoles no te pierdas a la licenciada Adriana Cano y Tu Rostro dice. ¿Sabías que la forma de nuestro rostro nos dice cuáles son nuestras virtudes y debilidades que poseemos? Escucha a la licenciada Adriana Cano, abogada criminalista, experta en lectura de rostro, grafología y numerología, y entérate cómo cada parte de nuestro rostro nos dice cómo es nuestro carácter, cómo somos en la intimidad, cómo es nuestra personalidad y muchas cosas más que no conocemos. Tu Rostro dice, con la licenciada Adriana Cano, todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde por G Radio, New York.